Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le dieras me gusta a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 411, la calidez del corazón. El mayordomo Niccolo, quien supuso que la razón por la que el cardenal visitaba con frecuencia esta granja era por la tercera hija, la señorita Ariadne, que estaba a su cargo, le aconsejó al cardenal. Asistir a una persona poderosa de cerca a menudo resultaba en la pérdida del empleo si no se desarrollaba una aguda perspicacia para los detalles triviales. Sin embargo, el cardenal dudó un momento antes de responder. No hay problema. Caminó por la granja durante mucho tiempo. No estaba realizando sus deberes como el máximo administrador enviado por la Santa Sede, como reunirse con el gerente de producción, verificar el inventario del almacén o escuchar las quejas del pueblo. Simplemente deambulaba sin rumbo cerca del edificio donde creía que estaba su hija. Lo suficientemente cerca como para sentir la calidez de su corazón, pero lo suficientemente lejos como para que la niña nunca lo viera. El edificio alrededor del cual el cardenal de Mare daba vueltas no era el anexo donde Ariadne había crecido, utilizado como dormitorio para los trabajadores, sino el edificio principal que usaban la anciana Gian Galeazzo y su familia. El cardenal preguntó de repente. «Mira esto, Niccolo». «Sí, su eminencia». Si uno se muere de hambre y le ponen comida delante de las narices pero no se la dan, ¿no se enfadaría? Así es. ¿No se enfadaría más que si nunca le hubieran mostrado la comida? Supongo que sí. Sí. El cardenal dijo mientras daba vueltas por el edificio principal. Volvamos. Decidió no ver a su hija. Después de todo, era una niña que no podía llevar de vuelta a la mansión de San Carlo. Si viera mi cara, se enfadaría, y no es que la esté provocando. La fantasía que el joven Simón siempre tenía en el orfanato adjunto al monasterio era que una hermosa y elegante pareja noble apareciera, lo abrazara fuerte y se lo llevara a casa. En la fantasía del joven Simón no se incluía la parte en la que el noble decía, «Oh, eres nuestro hijo. Me alegro de que estés bien. No puedo llevarte. Te abandoné». No podía soportar eso. Eran días que podía soportar porque tenía un sueño. Si los sueños y las esperanzas se hicieran añicos, ya no tendría la motivación para vivir. Al menos mantuvo una cosa. Tratar a los demás como le gustaría ser tratado. Aunque de ninguna manera era una forma de transmitir el afecto entre padres e hijos, era la única forma que había aprendido de respetar a los demás. Cuando el cardenal subió al carruaje plateado de la Santa Sede y partió, la anciana Gian Galeazzo observó furtivamente la espalda del séquito del cardenal desde un rincón del edificio principal con una mirada maliciosa. «Oh». La anciana Gian Galeazzo llamó a una niña un poco mayor que pasaba y le dio instrucciones. «Saca las cosas de la señorita Ariadne del segundo piso y llévalas al tercero. Después de sacarlas, dale esa habitación a nuestra hija menor». Durante casi un año, el cardenal nunca había visitado a su hija. No sabía por qué venía, pero de todos modos, era seguro que esa pequeña ratita no tenía forma de ir corriendo a ver a su padre. No le prepares la comida por separado, solo dale lo que comemos nosotros. Todo eso es dinero. Fue el comienzo de la historia de degradación de Ariadne, siendo expulsada al ático del tercer piso, a la habitación de la criada del primer piso y a la habitación de los trabajadores de la granja en el anexo. Sin saberlo, el cardenal seguía viniendo a la granja de Bérgamo la primavera siguiente. Daba vueltas por la casa principal donde no estaba su hija. Ocasionalmente Gian Galeazzo, con quien se encontraba, se jactaba de que la señorita Ariadne comía bien y estaba bien. El cardenal no tuvo el valor de entrar y ver a la niña. Sin embargo, tampoco fue lo suficientemente cruel como para olvidarla por completo. Las arrugas que se profundizaban en su rostro mientras deambulaba frente al edificio principal eran el peso que soportaba una persona que no podía olvidar ni ignorar algo que le preocupaba, pero tampoco podía resolverlo. Simplemente lo posponía indefinidamente. «Aria, ¿estás bien? ¿Estás bien?». Tan pronto como la oscuridad se disipó de su vista, lo primero que vio fue a su padre acariciándola como un loco. Su eminencia, el médico está en camino». La voz del mayordomo Niccolo también resonó con urgencia desde el piso de abajo. Era una voz 10 años más vieja que la que había escuchado hacía un momento. «¿Qué estás haciendo en lugar de venir corriendo ahora mismo?».
El cardenal levantó la voz lo más que pudo y regañó. Ariadne apartó la mano de su padre. No necesitaba un médico. Cuando su hija se movió, el cardenal se sorprendió y la miró. Hija, ¿estás consciente? Ariadne miró fijamente al cardenal con los ojos llenos de lágrimas. Su visión estaba borrosa y nublada. Padre. Ariadne originalmente había planeado revelar el secreto del nacimiento de Hipólito a todo el mundo para romper el vínculo entre Hipólito y el cardenal de Mare, quien estaba a punto de ascender. Casualmente Hipólito se había metido en problemas con Bianca en casa a principios del verano pasado y se había ido de casa. Su plan original era que el cardenal se había desvinculado de Hipólito en ese momento, y que a partir de entonces Hipólito ya no era parte de la familia de Mare. También estaba calculando si añadir un poco más de sabor a la historia, dependiendo de la opinión pública, diciendo que el cardenal siempre había conocido el secreto de su nacimiento, pero lo había acogido por lástima por el afecto que le tenía, pero lo había expulsado por decepción con su comportamiento. Pero, ¿de qué servían todos esos cálculos? Ahora sentía que Hipólito no era la persona que el cardenal realmente amaba. Si es tu propia ruina la que has elegido, debes abrazarla y hundirte, nadie puede sacarte a la fuerza. ¿Debería salvarte, padre? ¿No, realmente querrías que te salvara? Pero antes de dejar ir al cardenal por completo, tenía una pregunta que hacer. Era algo que normalmente tenía demasiado miedo de preguntar. Justo antes de que todo se fuera al traste, justo antes de que todo fuera arrastrado, esta frase le vino a la mente y pudo pronunciarla. «Padre», preguntó con voz temblorosa. «¿Me amas?» La respuesta del cardenal de Mare fue inmediata. «Por supuesto». Fue incomparablemente más rápido que la velocidad de su respuesta cuando César le pidió a Isabella. Ariadne ni siquiera tuvo tiempo de preocuparse. Cerró los ojos con fuerza, preparándose para la respuesta, pero antes de que su mente se diera cuenta de que no necesitaba prepararse, una extraña sensación de alivio la invadió desde el pecho. El cardenal abrazó a su hija. «¿No te habrás golpeado la cabeza para hacer una pregunta tan ridícula?» Fue una reprimenda divertida. Ariadne rompió a llorar. Había estado llorando, pero aún le quedaban lágrimas nuevas por derramar. Cuando su hija rompió a llorar, el cardenal se volvió a confundir. ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras de nuevo? Su mano arrugada seguía acariciando la espalda de Ariadne, que ahora estaba sentada. Su hija no podía responder por el llanto, y todo lo que él podía hacer era acariciar a su hija adulta como si fuera un bebé. Era una hija a la que nunca había acariciado de bebé, por lo que sus movimientos eran torpes. ¿Contacto físico con una hija adulta? Normalmente nunca lo habría hecho. Una vez que se perdió el momento de hacer lo que debería haberse hecho en la infancia, era demasiado difícil volver a hacerlo más tarde. Y la calidez que se habría creado si hubiera abrazado su corazón a tiempo en la infancia, podría haberse perdido para siempre. Sin embargo, la calidez tardía llegó a su corazón. Incluso una calidez muy tardía envolvió el corazón frío de una persona y lo calentó. Padre e hija estuvieron mucho tiempo, de una manera impropia de su edad, uno llorando en los brazos del otro y el otro acariciando a su hija abrazada. El médico llamado de la ciudad tardó un poco en llegar. Pero otros fueron más rápidos que él. Cuando hubo un alboroto en la casa, los primeros forasteros en aparecer fueron los caballeros enviados por el príncipe Alfonso. Patrullando las afueras de la mansión, irrumpieron directamente en la casa a pesar de la reticencia de Giuseppe. Al darse cuenta de que la causa del alboroto no era la intrusión de un forastero, sino el hijo mayor de la casa, no intentaron someterlo de inmediato. Sin embargo, lentamente tomaron posiciones, formando un semicírculo alrededor de la biblioteca. La siguiente persona en aparecer fue una mujer de mediana edad que abrazaba un gran diario, Galeazzo María. Hipólito no conocía el rostro de Galeazzo María, y ella tampoco dijo por qué había venido. Sin embargo, la mujer desconocida, de pie con una expresión solemne y abrazando un paquete de papeles, definitivamente llamó la atención. Hipólito era un tonto, pero su intuición era excelente como la de su madre. Él intuyó que si no se retiraba de allí en ese momento, su situación podría volverse complicada. Mientras el cardenal estaba distraído con Ariadne, Hipólito se fue retirando poco a poco, apoyando la espalda en el pasillo. Cuando estuvo lo suficientemente cerca de la puerta principal del primer piso, se dio la vuelta y echó a correr.
Giuseppe, que tardíamente comprendió la situación, gritó: «Agarren al joven Hipólito». Pero lamentablemente la posición de Hipólito seguía siendo la de joven amo. Sus superiores, que debían poner orden en la situación, no tenían tiempo para ello. Era imposible que Giuseppe diera la orden de atraparlo a toda costa, aunque haya que golpearlo o matarlo. Además, los miembros de la Orden de los Caballeros de Casco Negro, los más competentes allí, no estaban bajo el mando de Giuseppe. Su ámbito de trabajo se limitaba a la seguridad de la mansión y la protección de personas importantes. Aprovechando el momento en que los caballeros dudaban si intervenir o no, Hipólito logró montar en su caballo moteado y atravesar la puerta principal de la gran mansión. Fue un día en que la suerte de Hipólito tocó el cielo. Hipólito había escapado, pero el hecho de que el implicado no estuviera presente no significaba que el día de la verdad se pospondría. El cardenal, después de escuchar todo el testimonio de Galeazzo María, se cubrió el rostro con ambas manos. «Mi hija a quien no crié y el hijo de otro a quien sí crié». Recordó la infancia de Hipólito. Era cierto que había dejado la mayor parte de la crianza a Lucrecia y se había ausentado, pero como padre de un niño que vivía en la misma casa, él también había compartido algunos momentos brillantes. Recordó el día en que Hipólito dijo papá por primera vez. Era un niño que tardó en hablar. La joven Lucrecia, al ser un varón y haber nacido prematuro, decía que era un niño pobre y derramaba lágrimas. Pero curiosamente la palabra papá la dijo rápido. El joven de Mare experimentó una explosión de alegría y felicidad en su mente como fuegos artificiales. Esta era su familia, este era su futuro, este era el comienzo de la casa que lo protegería a él y a su familia. Como joven padre con su primer hijo en brazos, él imaginó un futuro brillante para este niño. Pero todo esto había sido un sueño vano. Todo un esfuerzo inútil. ¿Serán Isabella y Arabella realmente mis hijas? Se frotó la cara con las manos. Ariadne sabía la respuesta. Le entregó el diario de Lucrecia. ¿Le gustaría leerlo? Ella añadió rápidamente. Podría ser un poco impactante. El nacimiento de Isabella estaba meticulosamente registrado en el diario. Se preocupó de que fuera fea como Simón, pero se sorprendió de su nariz alta al nacer, se sintió orgullosa cuando todos elogiaron la belleza del bebé de camino a la catedral para su primer bautismo, y así sucesivamente. Para cuando nació Arabella, la vida familiar ya había florecido y el pequeño pasatiempo de escribir un diario parecía haber desaparecido, pero aún había suficientes registros para saber que Arabella era hija del cardenal. Sin embargo, el cardenal, en lugar de abrir la caja de Pandora, se limitó a mirar a Ariadne en silencio. Su expresión era inexpresiva, pero sus ojos mostraban tristeza. Ella finalmente no pudo contener la compasión y lo soltó. Lucrecia no traicionó a padre desde que empezó a vivir con él. Aunque hubo un intento de traición que fracasó. Ella pensó que no era necesario que se lo contara a su padre. Isabella y Arabella son sus hijas, padre. No se preocupe. Ariadne sabía que lo mejor era que el cardenal sospechara que ni siquiera Isabella y Arabella eran suyas, y lo siguiente más ventajoso para ella era que el cardenal leyera el diario directamente. Solo si la ira hacia Lucrecia llegaba al cielo, Hipólito sería cortado más limpiamente, y el futuro apoyo a Isabella desaparecería. Pero no podía ser tan calculadora, su padre le daba lástima. Nadie debería tener que leer con sus propios ojos los registros de la mujer a la que amó toda su vida, maldiciéndolo como inútil, poco atractivo y horrible. El cardenal, que solo había estado escuchando, apartó el diario de Lucrecia. Pero eso no significaba que no tuviera intención de verlo nunca. Más tarde lo veré más tarde. La capacidad de soportar cualquier situación terrible sin apartar la vista era una característica que padre e hija compartían. Él tragó saliva. Ahora tengo cosas que hacer. La cualidad de abordar primero lo que estaba frente a ellos en cualquier situación también era un rasgo que Ariadne y el cardenal de Mare compartían. Mañana mismo es el concilio. Antes de eso, debo explicarle a Ludovico lo que ha pasado para que la votación sobre la amnistía de la ley alemana y el plan de refuerzo del burocratismo transcurra según nuestros planes. No hay tiempo para holgazanear. Se levantó de su asiento. Tengo que ir a ver a Ludovico. Si es que me recibe, claro.